El famoso estado de resultados, uno de los estados financieros más importantes de una empresa. Para mí, el más importante de todos los estados financieros. Un estado financiero de vital importancia y que se tiene que preparar y revisar todos los meses. Un estado financiero que te dice qué tan exitoso o no estás siendo con tu negocio. Hola, soy Israel Velarde y hoy te voy a hablar con detalle del estado financiero más importante, el estado de resultados o también llamado estado de pérdidas y ganancias. Así que agárrate a tu asiento, ponte cómodo y presta atención, porque ya empezamos con My Real Coach. Antes de empezar a hablar del estado de resultados, quiero recordarte que este video forma parte de una serie de videos que está en mi canal, en una lista de reproducción llamada Contabilidad Financiera. ¡Es el mejor nombre de la vida! Ahí vas a poder encontrar mucha más información y un curso completo que voy armando poco a poco con cada uno de los conceptos, estados financieros y libros contables básicos de la contabilidad financiera. Así que date una vuelta por ahí y si quieres aprender de contabilidad, comienza a ver todos esos videos. Espero que te guste. Y si te gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así me ayudas muchísimo. ¡Cállese y tome mi dinero! Ahora sí, empecemos con el estado de resultados. El estado de resultados forma parte de esos llamados estados financieros de un negocio. ¿Y qué cosas son los estados financieros? Pues recordémoslo rápidamente. Los estados financieros son los reportes contables que dan a conocer la situación financiera de una empresa. Y asimismo nos muestran los cambios que experimenta la empresa a cierta fecha o dentro de un periodo. ¿Te das cuenta de lo que significa? Sí, pero dilo tú primero. Ahora bien, ¿qué significa eso de que nos muestra la situación financiera? Pues que básicamente nos muestra información desde 4 perspectivas muy importantes: la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y la gestión. Recordemos también que hay 4 estados financieros que son los más importantes para todo negocio. Y estos son el balance general, el estado de resultados, que es lo que vamos a ver en este video, el estado de flujo de efectivo y por último el estado de capital. Listo, ahora que ya recordamos algunas cosas importantes, vamos a meternos de lleno a lo que es el estado de resultados. Como les dije, es un estado financiero muy importante, que se debería elaborar prácticamente todos los meses y revisar y analizar todos los meses para ver cómo te está yendo en el negocio. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco. Si queremos definir un estado de resultados, podríamos decir que es aquel estado financiero que nos muestra los resultados obtenidos por una empresa en un periodo determinado de tiempo. ¿Pero qué es eso de resultado? Pues en contabilidad se le llama resultado aquella utilidad o pérdida que genera un negocio producto de sus operaciones. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Cuando el resultado es positivo, significa que ganaste, que tienes utilidades. Pero si el resultado fue negativo, tuviste pérdidas. Si el balance general lo definimos como la fotografía de una empresa, porque nos muestra qué es lo que pasó en un momento exacto en el tiempo, cuando tomé la foto, un estado de resultados vendría a ser más bien un video. Ya no una foto, un video. ¿Por qué? Porque me puede mostrar todo lo que pasó desde un momento específico en el tiempo hasta otro. Puedo ver un lapso de tiempo que yo mismo puedo definir. Puede ser un mes, un trimestre, un cuatrimestre, un semestre, un año, el tiempo que yo quiera. Entre las características más importantes que tiene el estado de resultados, podríamos empezar justamente por lo que acabo de decir, que se hace por un periodo determinado de tiempo. Tiene un inicio y tiene un final.
Otra de las características es que solo muestra el resultado que tiene la empresa en ese periodo. Es decir, si ganó o si perdió. Y obviamente muestra cómo llegó a ese resultado a través de los ingresos y los gastos. Así es. Adicionalmente a las otras cuentas que vimos en un video anterior que se llamaban activo, pasivo y patrimonio, ahora vamos a tener dos diferentes tipos de cuentas adicionales: los ingresos y los gastos. ¿Esta cosa es real, hijo? Sí. Si los ingresos y los gastos son las dos cuentas más importantes que hay en un estado de resultados, es importante tener claro qué cosa es cada uno de ellos y entender sus diferencias. Porque gracias a saber identificar bien nuestros ingresos y nuestros gastos, podemos saber con precisión y exactitud cuál fue nuestro resultado al final de un periodo. Así que empecemos con los ingresos. ¿Qué te parece? Me tientas, hagámoslo. Cuando hablamos de un ingreso, nos referimos a cualquier partida que incremente el patrimonio de una empresa. Es decir, que incrementen las ganancias o utilidades que se van generando poco a poco. Adicionalmente, estos ingresos no son necesariamente ingresos de efectivo. Es decir, no son dinero, cash, que tú vas a tener. Los ingresos pueden ser considerados en otras formas adicionales al dinero. Por ejemplo, si alguien me regala computadoras, recibo una donación de computadoras, no estoy recibiendo dinero, no estoy recibiendo cash, pero sí es un ingreso para mí, porque esas computadoras tienen un valor económico. Y como tienen un valor económico, incrementan mis ganancias, mis utilidades. No me las están vendiendo, me las están regalando, es una donación. He ganado esas computadoras. Repito, no he recibido el cash, pero ya tengo algo que incrementó mis utilidades o ganancias. Lo mismo pasa cuando hago una venta. Si yo le vendo a un cliente al crédito y le digo, por ejemplo, oye, toma el producto, no te preocupes, págame en 15 días, hoy, ya mismo es un ingreso para mí. A pesar de que todavía no cobro esa venta, a pesar de que el dinero aún no entra, yo la registro como un ingreso para mí. ¿Por qué? Porque ya hice la transacción de intercambio de darle al cliente el producto y emitirle la factura. Es decir, en contabilidad, el ingreso se va a registrar dependiendo de la factura, de cuándo se hizo la transacción de venta, no necesariamente de cuándo se hizo el cobro de esa venta. Dependiendo de la naturaleza de las transacciones, podemos identificar diferentes tipos de ingreso. Veamos uno por uno para entender cuáles son estos tipos de ingreso que existen. En primer lugar, tenemos los ingresos directos. Estos son los ingresos más importantes de todo negocio. Probablemente hay negocios que solo tienen ingresos directos. Son los que tienen que ver con el giro del negocio, con lo principal que hace. Es decir, las ventas. Si yo soy una tienda que vende zapatos, pues obviamente mis ingresos directos son los que provienen por la venta de zapatos. ¡Eres realmente una maravilla, Cobb! En segundo lugar, tenemos los ingresos financieros. Como su nombre lo dice, estos ingresos tienen que ver con el mercado financiero, con actividades que estén relacionadas a las finanzas. Los ingresos financieros más comunes y más fáciles de entender son los ingresos, por ejemplo, por intereses que ganamos porque el banco nos da esos intereses por tener nuestro dinero ahorrado en sus cuentas. Otro tipo de ingresos financieros podrían ser, por ejemplo, si es que yo gano dinero porque compro acciones en la bolsa y las vendo luego más caras. Esa diferencia, esa ganancia que tuve yo en vender un poquito más cara de lo que me costó una acción en la bolsa, es un ingreso financiero. También podrían ser considerados ingresos financieros aquellos ingresos que yo puedo generar por ganancias en el tipo de cambio. Es decir, por ejemplo, compro euros y luego los vendo y cuando el euro sube. Y eso significa que me dan a cambio más pesos o más dólares o más soles o la moneda que quieras. Las ganancias por tipo de cambio también son considerados ingresos financieros. Esos suelen ser los ingresos más comunes e importantes hasta ahora, los directos y los financieros. Pero también hay otros tipos de ingresos, como por ejemplo el rubro otros ingresos, que suena bien general y que básicamente está creado para ciertas cosas que no son cotidianas y no son del giro del negocio normalmente. Por ejemplo,
yo decido vender las computadoras de la empresa o las mesas y las sillas de la empresa para renovarlas. Y las vendo a un precio barato, pero que me genera algo de ganancia, algo de utilidad. Ese ingreso se pone en el rubro de otros ingresos, porque no es algo que esté dentro del giro del negocio. Yo no me dedico a vender sillas, mesas o computadoras, yo vendo zapatos. Pero eso no significa que no haya generado un ingreso por esa venta. Luego vienen los famosos ingresos extraordinarios, que como su nombre lo dice, un ingreso extraordinario es algo fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de lo normal. Por ejemplo, recibir una donación. Si yo no estoy acostumbrado a recibir donaciones y viene una empresa, un proveedor, alguien y me da una donación en efectivo, en mercadería o en equipos o en vehículos o en lo que sea, eso es considerado un ingreso extraordinario. No es normal, no es habitual, pero si se da, hay que registrarlo. ¡Desgraciado! Y por último, existe una categoría aún menos frecuente, que es la de los ingresos de periodos anteriores. Y esto se usa solamente cuando, por ejemplo, se terminó la contabilidad de un año, se cerró la contabilidad, se presentó la contabilidad al gobierno y luego uno se da cuenta que se olvidó de meter algunas facturas por ventas ahí. Ya como la contabilidad fue cerrada y se presentó, no podemos volver a cambiarla. Pero la ley sí nos permite ponerla en la contabilidad de este año, del año siguiente. Entonces se pone, pero se pone en un rubro especial que es justamente de periodos anteriores para que no se mezcle ni distorsione la información de las operaciones de ese mismo año. Y bueno, esos fueron los ingresos, pero ahora hablemos de los gastos, su contraparte. Y los gastos vendrían a ser lo opuesto. Son todas aquellas partidas que disminuyen nuestro patrimonio. Es decir, son cosas que disminuyen nuestras ganancias. Y al mismo tiempo, tampoco son necesariamente desembolsos de dinero. No son egresos de efectivo ni de cash necesariamente. Y uso los mismos ejemplos que utilicé con los ingresos. Por ejemplo, si yo gasto en usar, desgastar mis maquinarias, pues ahí estoy utilizando un recurso. Pero por desgastar mi maquinaria de producción, no significa que estoy pagándole algo a alguien, ni estoy desembolsando dinero, pero sí estoy desgastando la maquinaria. Y eso es un gasto que va en el estado de resultados. Eres grande, Drake. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los sueldos o salarios. Las personas que trabajan en una empresa y reciben un salario, pues trabajan durante todo el mes. Y a final del mes, ya trabajaron. Lo quieras o no, ya hicieron su trabajo. No pueden deshacer lo que han hecho. O en todo caso, si lo hicieran, sería más trabajo. Entonces, así les pagues o no a fin de mes, tú ya tienes un gasto por salarios, porque ellos ya hicieron su trabajo. Tienes la obligación de pagarles, es más, porque ya el gasto se generó. Entonces, un gasto no es solamente un desembolso, una salida de dinero, sino que es el consumo o el uso de un recurso que disminuye nuestro patrimonio. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Y así como vimos que habían diferentes tipos de ingresos, también hay diferentes tipos de gastos. Y casi son los mismos, solamente que al revés. Por ejemplo, tenemos los gastos directos, que en este caso vendrían a ser el costo de la mercadería o de los productos que he vendido. Si el ingreso directo era la venta, el gasto directo es el costo de esos productos que se han vendido. Por ejemplo, el ingreso directo es la venta de zapatos. Y el gasto directo, ¿qué sería? Pues, ¿cuánto me costaron esos zapatos que vendí? ¿A cuánto se los compré yo al proveedor o cuánto me costaron a mí fabricarlos? Luego, en segundo lugar, vienen a estar los gastos operativos, que son los gastos más comunes que hay en un estado de resultados. Se llaman operativos porque justamente tienen que ver con la operación de la empresa. Son los gastos del día a día que tienen que ver con el giro del negocio. Ahí entran, por ejemplo, los salarios, la luz, el agua, el teléfono, el internet, la publicidad, los seguros, los útiles de oficina, el servicio de limpieza, entre muchos otros similares. En algunos casos, los gastos operativos se suelen agrupar en dos subgrupos: gastos administrativos y gastos de ventas. Luego vienen los gastos financieros, que como su nombre lo dice, tienen que ver con el mercado financiero también.
Ahí entran los intereses que me cobra el banco, por ejemplo, por los préstamos que me da o por el financiamiento que me da. Pero también entran ahí, por ejemplo, la comisión que yo pago por el punto de venta con el que mis clientes pagan con su tarjeta de crédito. Siempre hay una comisión. Eso es un gasto financiero. También están ahí, por ejemplo, todas las comisiones del banco por mantenimiento de cuenta, por emisión de estado de cuenta y todo eso. Esos son gastos financieros. Al mismo tiempo, si compro acciones en la bolsa y las termino vendiendo más baratas de lo que me costaron, pues estoy perdiendo dinero. Esa pérdida es un gasto financiero. Y al mismo tiempo también se aplica el ejemplo del tipo de cambio. Si el tipo de cambio comienza a bajar en mi contra, pues estoy perdiendo dinero. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Para el rubro de otros gastos, podemos utilizar el mismo ejemplo, sino que al revés, que utilicé para los otros ingresos. Imagínate que yo me deshago de maquinarias de producción o de vehículos y los termino vendiendo por debajo del valor real que existe en mi contabilidad. Perdí dinero. Eso iría al rubro otros gastos. Luego vienen los gastos extraordinarios, que son fuera de lo común, que no se suelen dar todo el tiempo. Y ahí pueden entrar, por ejemplo, también una donación que yo decido hacer. Pero sobre todo, lo que entra en el rubro de los gastos extraordinarios vienen a ser pérdidas fortuitas. Por ejemplo, robos de mercadería, pérdidas porque el almacén se inundó, se incendió, hubo una falla o algo que hizo que se perdieran productos o se perdieran activos. Porque no puedo hacer nada bien. Y por último, está el rubro de gastos de periodos anteriores, que funciona exactamente igual que los ingresos de periodos anteriores. La contabilidad se cerró, ya presenté toda la información al gobierno, ya no puedo cambiar esa información. Y luego me doy cuenta que hay facturas de ese año que no llegué a meter. Lo que puedo hacer es meterlas en el siguiente año, pero lo pongo en un rubro adicional para que no me distorsione la información de ese año. Ese rubro viene a estar conformado por todo lo que sean de periodos anteriores. Listo. Ahora, antes de ver un modelo real de un estado de resultados, quiero que entiendas cómo es su estructura utilizando un ejemplo sencillo. Y para eso vamos a utilizar una pirámide o un triángulo invertido, como el que ves aquí. Imagínate que en la parte más amplia o ancha de esta pirámide o triángulo invertido están mis ventas. Y mis ventas fueron de 100.000. ¿Gané 100.000? Pues no. La respuesta es no. No has ganado 100.000. Has vendido 100.000. Tu ingreso fue 100.000. Pero para poder generar esos $100.000 de ventas, tuviste que recurrir a consumos y gastos que te ayudaron a vender esa cantidad de dinero. Por ejemplo, comencemos por restarle a esos 100.000 el costo de la mercadería que he vendido. Si yo vendí en 100.000 productos que a mí me costaron 30.000, pues al final me voy a quedar solo con 70.000. ¿Esa es mi ganancia? Pues sí y no. Es tu utilidad, pero tiene un apellido y se llama utilidad bruta. Porque no es la final, es un tipo de utilidad. Y justamente no es la final porque nos falta quitarle aún más gastos. Y si le quitamos un grupo más de gastos, que vendrían a ser los gastos operativos, imaginemos que esos gastos operativos fueron por 20.000, pues ahora se va reduciendo nuestra utilidad. En vez de 70.000, ahora solamente me quedan 50.000. A esa nueva utilidad le vamos a llamar creativamente utilidad operativa. Mi nueva utilidad es ahora $50.000. Listo, ahora sí, ya gané. Mi utilidad es 50.000. Pues no, aún nos faltan muchos más gastos por descontar. Como por ejemplo, hay que considerar todas las partidas financieras, en donde están todos nuestros ingresos, pero también nuestros gastos financieros. Imaginemos que en neto tenemos 10.000 de gastos financieros. Eso significa que ahora tengo solo 40.000. A los 50.000 que tenía de utilidad operativa le quito esos 10.000 y me quedan 40.000 de utilidad, que vamos a llamar ahora utilidad financiera. Esa aún no es la final, ¿verdad? Pues no, todavía.
aún nos falta quitarle a la utilidad financiera todos esos rubros chiquitos que vimos, como por ejemplo los otros gastos o ingresos, las partidas extraordinarias o las cosas de periodos anteriores. Supongamos que eso fue $20.000. Si le restamos a nuestros $40.000 de utilidad financiera esos $20.000, ahora nos quedaremos con $20.000. Cada vez nos queda menos utilidad. Y ahora sí, solo nos quedan $20.000 de los $100.000 con los que habíamos empezado, ¿verdad? Pero lo bueno es que a esta altura ya le quitamos todos los gastos posibles. Ya no hay más gastos que quitarles. Pero, siempre hay un pero, nos falta algo más. Que no es un gasto en realidad, pero igual nos reduce la utilidad. Y es que cuando vemos que tenemos $20.000, viene el gobierno y nos dice: muy bien, hemos ganado $20.000. ¿Y por qué nos dice eso? Pues porque nos va a cobrar un impuesto sobre las utilidades, que se suele llamar impuesto a la renta. Si asumimos que el impuesto a la renta es del 25%, significa que de los $20.000 me va a quitar $5.000. $5.000 se me van a ir en impuestos a la renta, con lo cual solamente me va a quedar $15.000 de utilidad. A esos $15.000 de utilidad ya se le llama utilidad neta. Y sí, ahora sí es mi utilidad final. Es lo que realmente terminé ganando en ese periodo. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Si es muy poquito o si es mucho, eso depende de cada negocio y de la evolución que va teniendo en el tiempo. Pero esta manera de ver el estado de resultados a través de la pirámide invertida o el triángulo invertido es muy útil para entender luego, cuando veamos el modelo, cómo está estructurado este estado financiero. Así que, ¿qué les parece si, para terminar con el video, vemos un modelo de un estado de resultados? Para empezar, siempre debemos tener claro cómo es el encabezado de este estado financiero. Siempre se empieza con el nombre de la empresa. Luego ponemos el nombre del estado financiero, en este caso, estado de resultados. Luego viene la fecha, importante, porque si se dan cuenta, dice del al. Te muestra un inicio y un final. En este caso es del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso significa que este estado de resultados es por un año. Y por último, debemos poner en qué moneda está expresado este estado financiero. Podemos poner que está en dólares, en euros, en pesos, y también si es que son solamente dólares, pesos o euros, o si son miles o millones de ellos. Y llegó el momento. Este es un modelo de un estado de resultados sencillo. Si se dan cuenta, tiene exactamente las mismas partes que vimos en el triángulo invertido, la pirámide invertida. Ahí lo tienen. Funciona exactamente igual. Empezamos desde la parte superior con las ventas y terminamos al final con el margen o utilidad neta. El primer gran rubro viene a ser las ventas menos el costo de la mercadería que vendí, es decir, mi utilidad bruta. Luego vienen todos los gastos operativos que se van a restar y me van a quedar las utilidades operativas o margen operativo. Luego viene todo el grupo de las partidas financieras, con lo cual voy a poder calcular mi utilidad o margen financiero. Por último, están todos los otros rubros, como los otros ingresos y gastos, las partidas extraordinarias o los periodos anteriores, y me va a quedar la utilidad antes del impuesto, para poder terminar con el impuesto a la renta y por último con nuestro margen neto. Si te das cuenta, es exactamente igual a lo que vimos en la pirámide invertida. Así que ahora que ya sabes lo que es, las partes que tiene y cómo funciona un estado de resultados, puedes agarrar uno y analizarlo y ver todo lo que tiene ahí. Y lo vas a poder entender. Vas a ver que sí. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y listo. Así llegamos al final de este video. Si te quedaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón
Y te recuerdo que si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo más cosas, no solamente de contabilidad, sino de administración, de finanzas, de marketing y otras cosas más, pues te metas a mi canal y veas todos los videos que tengo para ti. Si te gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todas las semanas subo un nuevo video. Y bueno, hasta aquí llegué hoy. Nos vemos muy pronto con otro video. Chao, cuídense.